Bienvenidas y bienvenidos a People Experience Talk by Sleek, un ciclo de conversaciones con expertos en donde conversamos sobre distintos temas que potencian o impactan en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. Mi nombre es Daniela Miras, soy Head of People Experience Consulting dentro de Sleek y junto con el equipo de Sleek acompañamos a las organizaciones a diseñar e implementar excelentes experiencias en sus colaboradores para de esta forma desatar el máximo potencial de ambas partes. El día de hoy voy a estar junto con Pauli Robalino, nuestra Head of Data Science and Research. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Dani, encantadísima de estar acá compartiendo este espacio con un invitado súper especial para nosotros. Tal cual, qué invitado, Pauli. El día de hoy vamos a estar conversando con Diego Dalman, a quien le damos la bienvenida. Diego es TEDx speaker, es profesor, es conferencista y es especialista, entre otros temas, en cultura y liderazgo. Dos pilares que impactan de lleno en la experiencia de las personas en las organizaciones. Bienvenido, Diego. Gracias por sumarte a este espacio. Gracias, Daniela. Gracias, Paulina. La verdad que un placer acompañarlos el día de hoy, de hablar de estos temas que me apasionan y que seguramente vamos a conversar bastante. Así que un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, muchas gracias. Diego, antes de arrancar, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre quién es Diego. ¿Quién es Diego Dalman? Gran pregunta que te hace pensar, ¿no? Porque es difícil describirse, ¿no? Y siempre cuando me hacen esta pregunta de quién sos, está bueno diferenciar entre lo que sos y lo que haces, ¿no? Porque uno generalmente dice, soy speaker, soy conferencista. En realidad, uno quiere definirse como primero buena persona y después qué haces a nivel profesional, y te puedo decir que lo que ustedes me presentaron, ¿no? Me gusta trabajar con las personas de las organizaciones, con los líderes, con las personas en general, para generar mejores lugares para trabajar. Un poco lo que ustedes comentaban recién, ¿por qué tenemos que pasarla mal en el trabajo? Está comprobado esto de que si la pasamos mejor, estamos mejor. Entonces, mi propósito es ese, ¿no? A través de conferencias, a través de talleres, de dinámicas, de actividades, poder fomentar esto, poder fomentar una cultura mejor para trabajar y también eso a nivel individual y a nivel también organizacional. Estoy en Compass Latam, una consultora que justamente se especializa en el autoconocimiento, en la ciencia de la personalidad y cómo aplicamos esto al mundo de las organizaciones, con lo cual tenemos ahí también despunto el vicio del marketing, porque también me formé en marketing y hago un poco marketing ahí. También soy consultor, donde estoy enfrente de actividades también con empresas, ¿no? Bien, wow, podríamos decir de todo un poco con respecto a los temas que impactan en la experiencia de las personas, de modo de decoración o de modo de encabezado. Podemos mencionar el tema de liderazgo y cultura, pero hay muchísimo por debajo para que todo esto suceda. Y hablando un poco de liderazgo, digo que es una de las palabras claves que mencionamos incluso en la primera reunión que mantuvimos con Pauli. ¿Cómo podrías vincular estos dos términos, liderazgo y experiencia de las personas en las organizaciones? ¿Cuál es la relación que ves entre ambos? Muy bien, bueno, creo que el vínculo es clave justamente porque cuando hablamos de cómo estamos en las organizaciones, lo primero que pensamos es cuál es nuestra relación con nuestro líder. De hecho, hay estadísticas muy interesantes que te dicen que el 75% de los trabajadores dice que lo que más lo estresa en su día a día es la relación con su jefe directo. Con lo cual, imagínate ahí todo lo que tenemos para hablar de cómo impacta la relación con el líder con la experiencia del empleado. Por eso hablamos tanto de formar muy bien a los líderes, porque están impactando en el día a día de muchas personas y en la experiencia de ellos. Entonces, ¿por qué se va alguien de una organización o por qué se queda? Está muy vinculado al trabajo que hace el líder, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer el líder y cuál es la prioridad del líder, que después seguramente vamos a hablar, más focalizada en las personas
en la tarea, ¿no? Si tengo alguien que asume como gerente de ventas y le preguntas cuál es tu principal responsabilidad, no es vender, no, tenés que ocuparte de la gente que se ocupa de vender. Y es algo totalmente distinto esto. Por eso creo que el vínculo es clave y un buen liderazgo hace que la experiencia del colaborador sea lo que necesitamos que sea, que la gente esté bien. Porque si la gente está bien, el cliente final va a estar bien también. Y por el contrario, si la gente está mal, sabemos que eso se ve hacia afuera, se transmite hacia afuera y tenemos graves consecuencias. Así que creo que el vínculo está ahí, muy latente, y tenemos que trabajar muchísimo en eso. Buenísimo. Y esto que mencionas, quizás pensando en que hoy el liderazgo ha cambiado muchísimo y hoy hablamos de jerarquías, ¿no? Hoy el rol del líder ya no es jerárquico, sino es más bien hay más cross en trabajo en equipos y demás. ¿Cómo podemos pensar en este líder para potenciar las experiencias de estas personas, ¿no? Sin duda. Bueno, ahí me gusta que incorporen el concepto ahí de jerarquía, esto de trabajar en red, salir un poquito de lo que es la jerarquía, que todavía se ve en muchísimas organizaciones, y tenemos que poder trabajar en equipo y romper esas jerarquías para trabajar realmente en equipos y ser más ágiles. Creo que el liderazgo en el día a día se tiene que ver en qué capacidad tiene ese líder para transmitir confianza en ese equipo, para trabajar en red y trabajar en equipo. Puedo levantar la mano en este equipo y decir, no lo sé. Puedo levantar la mano y decir, me equivoqué, sin temor a represalias, sin temor a burlas. Puedo levantar la mano y proponer iniciativas sin que nadie me diga, no, esa idea es descabellada. Bueno, creo que la transmisión de confianza, cómo impactás en la confianza de tu equipo es clave en lo que haces como líder. Cómo en esa línea transmitís propósito, se habla tanto de propósito, entendido como para qué hacemos las cosas, para qué nos levantamos cada mañana, por qué es importante lo que hacemos. La gente necesita saber cuál es el impacto que tiene lo que hace. Y está comprobado que cuando conocemos el impacto que tiene lo que hacemos, generalmente es un impacto hacia los demás, trabajamos mejor, tenemos mejor performance, tenemos mejor experiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para que haya mejores experiencias? Y bueno, tenés que transmitir propósito como líder. Tenés que empoderar como líder. Todos queremos sentirnos parte de algo importante, queremos que se nos consulte, queremos que nos pidan opinión, que el líder venga y nos pregunte qué nos parece, qué podemos hacer, qué ideas se te ocurren. Queremos sentirnos escuchados, el líder escucha. Esto pregunto muchísimo cuando me toca dar clases. Doy muchas clases en maestrías y demás, en escuelas de negocios de España, de Latinoamérica, y les pregunto, pensá en el mejor líder que tuviste, la mejor líder que tuviste en tu carrera profesional. ¿Cómo te hacía sentir? ¿No? Y también se lo pregunto a la audiencia, que lo vayan pensando. Y generalmente, cuando les pregunto cómo te hacían sentir, te dicen, y bueno, escuchado, me transmitía confianza, me enseñaba, me tenía paciencia, respaldado. Me dan esas respuestas. ¿Cómo sos capaz de empatizar con la otra persona, de reconocer y valorar? ¿No? Obviamente, el salario es importante, por supuesto que el salario es importante, queremos todos estar bien pagos. Ahora, cuando llegas a determinado nivel, querés también lo que se llama el salario emocional, que hemos escuchado tanto, ¿no? Esto de me reconocen, me valoran, me aprecian, te lo dicen con frecuencia, lo que hiciste bien, te reconocen, pasa por ahí, con esos pequeños gestos, que incluso pueden ser esto de, tengo un líder que todos los días me saluda, me dice buenos días, me saluda para mi cumpleaños, esos pequeños detalles que tomados en forma aislada son insignificantes, pero cuando son constantes en el tiempo, generan cambios en la gente. Creo que va por ahí, ¿no? Reconocer, valorar, transmitir confianza, dar propósito, empoderar. Clarísimo, Diego. Me encanta. Y acá te hago una siguiente pregunta. Hay muchas organizaciones que durante los últimos años quisieron ir hacia este modelo que vos mencionás, en transmitir confianza, transparencia, equidad, y han querido o han intentado trabajar fuertemente en el liderazgo. Seguramente te ha tocado trabajar con muchas organizaciones que están en esta transformación. Quisiéramos saber cuáles son los principales stoppers con los que te encontrás en estas organizaciones que hacen que sea bastante complejo dar un paso hacia otro estilo de liderazgo. Sí, muy bien, buena pregunta. Y creo que se vincula mucho con esto de cierta resistencia a los cambios. Uno lo ve en las organizaciones a partir de la cultura. Bueno, ahí podemos linkear con la cultura, ¿no? Que es uno de los grandes temas que tenemos el día de hoy.
Dicen que la cultura se come la estrategia en el desayuno, esa frase que está atribuida a Peter Drucker, ¿no? De podés tener la mejor estrategia, los mejores planes, la mejor tecnología, sin embargo, si la gente no está bien, la cultura no te acompaña, estás en problemas. Por eso se come la estrategia en el desayuno, la cultura. Te encontrás con culturas donde la gente, donde sucede todo lo contrario de lo que venimos hablando, donde la gente tiene miedo, por ejemplo. Miedo a participar, miedo a innovar, miedo a dar sus opiniones, porque hay un clima donde no se puede equivocarse. Por lo menos esto, ¿qué licencia hay para equivocarnos? Viste que generalmente tenemos un concepto del error como que está mal, como que hay que ser, como que tiene que castigarse. Esto viene desde la escuela, ¿no? Vamos a la escuela, te equivocás, mala nota. Vas al trabajo, te equivocás y ya te empiezan a mirar mal. Te equivocás por segunda vez, ojo, ¿no? Y en las empresas más innovadoras del mundo, lo que ellos dicen es, para innovar tenemos que equivocarnos. La innovación es prueba y error. Tenemos que poder aprender de esos errores, transformarlos en oportunidad de aprendizaje, aprender. Bueno, hay ciertas organizaciones donde el error se castiga, la gente tiene miedo, entonces cuando quieren hacer cambios del estilo de liderazgo, cuando quieren emprender cambios, ¿por qué hay que cambiar? Porque ven que se les va la gente, ¿no? Empiezan a ver los datos, la rotación, empiezan a ver las encuestas de clima, les sale mal la encuesta de clima, empiezan ahí a decir, nos damos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Después el tema es la apertura que tengan para generar cambios. O decir de la boca para afuera, queremos generar cambios, queremos un nuevo estilo de liderazgo, pero después, puertas para adentro, sigue sucediendo lo mismo. No es fácil cambiar una cultura. Ustedes saben muy bien, cambiar una cultura puede llevar años. Tiene que haber humildad por parte de los líderes, tiene que haber vulnerabilidad, apertura, ¿no? Me acuerdo del líder de la serie New Amsterdam, no sé si vieron esa serie, donde está el nuevo médico que se suma al hospital y comete un montón de errores y es una persona bastante especial, pero todo el tiempo dice, nos dicen que el sistema es muy grande para cambiarlo, pero ¿saben qué? Nosotros somos el sistema, nosotros tenemos que cambiar. Y anima a la gente a que proponga nuevas iniciativas y a que se arriesguen y están juntos en eso. Y se equivocan, por supuesto que se equivocan y cometen errores, pero se empieza a vivir otro clima y eso repercute en los resultados también después, en el equipo. Así que va por ese lado. El gran obstáculo puede ser esto, ¿no? La resistencia para mantener un status quo que es un escenario real, porque el mundo cambia todo el tiempo, lo vivimos con la pandemia, lo vivimos con los cambios de la tecnología, el mundo cambia y las organizaciones tienen que acompañar ese cambio, también tienen que adaptarse. Buenísimo. Y esto que mencionas justo, ¿no? Del tipo de liderazgo que estaba gestionando, en este caso en la serie, ¿no? Pero cuando queremos hacer un cambio de liderazgo en una organización que es muy grande, más de 1000 empleados, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida, no? Muy bien, sí. Yo pienso que a la hora de encarar cambios en las organizaciones, primero que tenemos que saber esto, justamente tenemos que partir de la premisa de que el mundo cambia todo el tiempo y ya más que gestión del cambio, se está hablando de adaptación al cambio, ¿no? Porque vos decís, el cambio lo podemos gestionar o en realidad tenemos que adaptarnos permanentemente a nuevos escenarios que ocurren todo el tiempo, ¿no? De hecho, bueno, la pandemia es lo más cercano que tenemos. Nadie estaba preparado, había que adaptarse rápidamente a eso, había que trabajar en la casa, había que cambiar todo un modelo de vida. Y tuvimos que salir a hacerlo y vimos que se pudo hacer, nos adaptamos. Y ahora tenemos que adaptarnos al trabajo híbrido y a nuevas formas de comunicación y a nuevos liderazgos. Creo que tiene que haber una apertura a esto, a saber que si no nos adaptamos a los cambios, de hecho está la frase esta que se le atribuye a Darwin, ¿no? Las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio, a los cambios. ¿Cuán rápido nos vamos a adaptar a los cambios? Se habla tanto de agilidad. ¿Somos rápidos o somos lentos para adaptarnos a los cambios? Después, ¿tenemos el apoyo del número uno? Sabemos que en las organizaciones todavía hay esto de tener el apoyo del número uno a la hora de encarar un cambio es importante, ¿no? Tenemos el apoyo del número uno, el patrocinio, el respaldo, porque si no, son esfuerzos aislados, tiene que haber un esfuerzo de toda la organización, todos tenemos que estar comprometidos en pos de ese cambio. Después creo que algo donde hay un artículo de Harvard que dice que
el 80% de los proyectos de cambio fallan, ¿no? Y te impacta bastante ese número porque decís, 80% de los proyectos fallan. Y ahí es cuando vemos esto, que generalmente los cambios tienden a ser imposiciones, ¿no? De vamos ahora, a partir de ahora vamos a hacer esto. Y la gente te dice que sí, la gente en el escenario todos aplauden y todo muy lindo, pero después cuando hay que ejecutar y cuando la gente se reúne en los pasillos, en las cocinas y demás, dicen, esto es una locura, esto no se puede hacer. Entonces, ¿cuánto hay de aceptación, entre comillas, de ese cambio para quedar bien y cuánto hay realmente de que vamos a hacer el trabajo necesario para hacer ese cambio? Por eso creo que la imposición no es el camino, sino que el cambio tenemos que construirlo entre todos y ahí es donde aparecen los líderes transmitiendo ese propósito. Tiene que haber un líder que transmita hacia dónde vamos, cuál es ese gran faro, por qué vamos hacia allá y explicarlo claramente. Vamos a ir hacia allá porque el mundo ha cambiado, porque si no corremos riesgo de supervivencia. Explicar los beneficios y las consecuencias que tiene no cambiar, explicarlo claramente y ahí viene también empoderar. Eso decía también Steve Jobs. Decía, ¿cuál es el objetivo de contratar gente talentosa y maravillosa si voy a decirles lo que tienen que hacer? No, yo contrato gente talentosa y maravillosa para que ellos me digan lo que tenemos que hacer. Yo marco el rumbo, vamos para allá, pero después que ellos me digan cómo llegamos. Y creo que pasa por ahí. Cuando la gente la involucras en el cambio, no es una bajada de línea, sino que te digo, Pauli, Daniela, mira, tenemos que ir para allá. ¿Cómo podemos llegar? Ustedes son las que saben, ustedes son las que tienen conocimiento. ¿Cuál les parece el mejor camino para llegar? Cuando las involucro en el proceso de cambio, es cuando tenemos más chance de éxito, porque la gente también está participando y está contribuyendo con sus ideas, no está teniendo que agachar la cabeza y ejecutar una orden. Creo que pasa, en resumido, porque esto obviamente podemos hablar mucho del tema de gestión, adaptación al cambio, pasa por esto, pasa por el grado de humildad que tengamos de involucrar a la gente, involucrar a los equipos. Me parece que el camino es por ahí. Buenísimo, sería también hacerlos protagonistas en lo que respecta a esta adaptación, a esta gestión. Y en conversaciones con Pauli y Diego, nosotros mencionábamos, y a partir del análisis que hacemos de las distintas mediciones de experiencia de las personas en las organizaciones, hablamos mucho de la responsabilidad del líder. De hecho, muchas de las encuestas están orientadas a indagar cómo es la gestión del líder. Pero, ¿qué pasa con esos líderes que terminan siendo, como decíamos metafóricamente, la parte del medio de un sándwich? ¿Quién acompaña a esos líderes? Recién mencionaste la palabra sponsor o respaldo o el acompañamiento del número uno. Bueno, ¿cuál es el rol o quién acompaña a esos líderes a liderar? Muy bien, muy bien. Y por eso me acordaba que se habla mucho de la soledad del líder, ¿no? De esto del líder solo. Yo creo que ahí las organizaciones tienen un papel que cumplir y una responsabilidad de, por ejemplo, programas de coaching, ¿no? que tanto impacto generan en los líderes, ¿no? Mira, vas a tener la oportunidad de vivir una experiencia, un proceso de coaching, un coaching que te acompaña, un coach que te acompañe. Necesitamos poder también poder expresarnos, ¿no? Cuando las emociones son enterradas vivas, salen después de las peores formas. Necesitamos poder expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que pasa en el día a día, y el líder a veces no puede hacer esa catarsis con su equipo porque es el líder. Entonces, hablar con también esos programas que se generan en las organizaciones para hablar con pares, para interactuar con pares, programas justamente de formación donde participan líderes de distintas áreas y tienen la oportunidad de trabajar en conjunto, romper los silos. Ustedes me hablaban antes de la jerarquía, poder trabajar en equipo de verdad, ¿no? Porque parece que a veces cada área es una empresa distinta, ¿no? Está finanzas, está legales, está auditoría, está marketing, e incluso hay muchos desencuentros entre las mismas áreas. ¿Cómo hacemos para integrar esos líderes y que sean colegas y que trabajen en equipo? La organización tiene ahí un rol. Y después lo que podemos hacer nosotros desde lo individual. Tom Peters dice, liderar caminando, caminar la organización, conocer distintas personas, almorzar con personas distintas. Ahora también, aparte de los almuerzos, los cafés virtuales, tanto café virtual, compartir café con gente de otras áreas, de otros equipos, de otros líderes, colegas. ¿Qué puede hacer la organización y qué podemos hacer nosotros? Por eso hay una doble vía, ¿no? Entonces me parece que a nivel de organización, capacitación, formación, coaching, esto tiene que estar.
Después, ¿qué tenemos que hacer nosotros de lo individual? Esto, preguntarme qué puedo hacer yo, liderar caminando, almorzar con distintas personas, conocer distintas personas, tener esa apertura para poder justamente, para poder expresar lo que nos pasa. Buenísimo esto que mencionas del compartir con otros líderes, ¿no? Y de poder pensar que la responsabilidad también pasa por uno, de cuidarse y de buscar esos espacios para poder encontrar ese par o ese otro que también está atravesando lo mismo, ¿no? Y acá te pregunto un poco de si tú tuvieras que pensar o compartirnos la diferencia entre qué hace a un líder y a otro que, digamos, no está tan líder, sino sería más bien un rol más jerárquico, más. ¿Qué cosas podrías traernos a pensar al buen líder, no? Sí, sí, y acá pienso en Simon Sinek, ¿no? Cuando dice las personas que la diferencia entre jefe y líder, ¿no? Que podés tener podés estar en la mejor oficina, la mejor oficina de la organización, con un ejército de asistentes, ser uno de los máximos directivos y sin embargo no sos líder, porque la gente lo sigue por un tema, justamente como decían ustedes, de jerarquía, pero no transmite nada, no inspira, no te cuida. Y tenés personas que tal vez no tengan gente a cargo y son líderes, porque están dispuestos a cuidar y desarrollar a las personas que están a su alrededor. Están al servicio de los demás. Liderar es estar al servicio de otros. Entonces, esas personas que se ponen al servicio de otros y de repente te veo que estás medio mal y me acerco y te pregunto y te escucho, te pongo el oído sin decirte nada, simplemente te escucho o trato de ayudarte con alguna situación o trato de enseñarte algo para que te pueda servir. Bueno, esas personas son líderes, independientemente de la posición que ocupen, no importa el cargo que figure en tu firma o en tu tarjeta personal, lo que importa es tu comportamiento, tus acciones. Cuidás y desarrollás a los demás, sos líder, independientemente si tenés gente a cargo o no. Y si sos el máximo directivo y no te importa la gente, evidentemente no sos líder, sos jefe, te siguen por un tema de jerarquía porque no les queda otra, pero si no tuvieras ese cargo, nadie te seguiría. Entonces pasa por ahí. ¿Y cómo tenemos? Y vuelvo cerrando el círculo con lo que hablamos al principio. ¿Cómo se consiguen resultados? Se consiguen resultados cuando compartís algo con la gente. Yo no le rindo cuentas a un número. No llegamos a crecer el 10% que teníamos que crecer este año. ¿Qué pasa? Y a la gente no le pasa nada, porque yo no me pongo mal cuando decepciono un número, me pongo mal cuando decepciono a una persona que me importa. Y si no hay ese vínculo con el líder, fallamos y no importa nada, porque no tengo vínculo con esa. En cambio, si tengo una relación con esa persona, que está todos los días ahí, está todos los días para mí, y me apoya y me ayuda, y es algo mutuo, y todos trabajamos en equipo, y no llegamos al número, ahí sí me pongo mal porque cierto que le estoy fallando a esa persona, ¿no? Entonces, por eso es tan clave el tema del liderazgo en la consecución de resultados, porque muchas veces te dicen, bueno, todo muy lindo, pero tenemos que generar resultados. Obvio que tenemos que generar resultados. El tema, la discusión no es si tenemos que generar resultados o no. La discusión es cómo llegamos a esos resultados y qué vas a hacer como líder y como organización para que la gente le importe eso. Y para eso tenés que generar relaciones humanas, tenés que generar conexión. El líder conecta con los demás. Entonces, va por ese lado. Ahí, Diego, me queda resonando mucho una frase, se me viene a la mente una frase también que es, las personas se comprometen con personas. Entonces, a lo largo no nos comprometemos, como bien decías, con un número, con las organizaciones, nos comprometemos como personas y creo que también es una de las diferencias. Y otra consulta, otra pregunta que te queremos hacer, estuvimos viendo un posteo que estuviste realizando en LinkedIn que habla de los 5 enemigos de la cultura. Nos contás un poco de qué se trata, nos pareció clave y nos atrevemos a decir que también no son solamente enemigos de la cultura, sino que son enemigos de la experiencia de las personas en general. Sí, totalmente. Bueno, ahí yo posteo todos los días algo, ¿no? Todos los días posteo y capaz que no me voy a acordar los 5. Si lo tenés a mano, genial, y me pasás el machete. Pero creo que, en resumen, si me lo preguntás sin leerlo,
hay muchos enemigos de la cultura y están vinculados un poco con los temas que venimos hablando, ¿no? Cómo se sienten las personas en las organizaciones. Si hay miedo, no puede haber innovación, no puede haber crecimiento, no puede haber nada. Muchas veces en las clases pongo el video de la película El Diablo Viste la Moda, ¿no? Donde está esa escena al principio de todo, tiene la entrevista con el personaje de Meryl Streep, y cuando llega Meryl Streep todos dejan de hacer todo lo que están haciendo, se ponen nerviosos, se empiezan a ordenar todo. Evidentemente la cultura ahí depende de una sola persona y si esa persona no está, la organización no funciona. Cuando hay organizaciones que funcionan, los líderes, dice Tom Peters también, los líderes pueden irse a dormir en la mitad de una crisis y saben que el equipo lo va a resolver, porque vos te ocupaste previamente de formar a tu equipo para que ellos puedan resolver situaciones y puedan resolver situaciones de crisis. Entonces, pasa mucho por esto de cómo se sienten las personas. Por eso me gusta mucho el tema de inteligencia emocional y conectar a nivel emocional con las personas. ¿Qué sienten las personas en las organizaciones? ¿Qué clima se respira en esa organización? Y nosotros como líderes somos los responsables de generar ese clima de confianza para que la gente pueda hacer su trabajo mejor. Por eso se habla tanto también de culturas del bienestar organizacional, ¿no? Se está hablando tanto de bienestar, de entre comillas, felicidad en el trabajo, temas que hace unos años, felicidad y trabajo en la misma oración, era como medio raro escucharlo, ¿no? Y ahora estamos hablando de bienestar, estamos hablando de felicidad, cómo impactan las emociones de la gente en los resultados que tenemos. Después el tema de si la gente, como dijimos antes, va a participar o no va a participar, si va a tomar decisiones o no, si van a ejecutar órdenes o van a proponer ideas, si vamos a innovar o no vamos a innovar. El tema de apertura a los riesgos, apertura al error y a tomar riesgos. Y acá también me gusta el ejemplo de la selección argentina que ganó el Mundial, ¿no? Tanto que somos muy futboleros y los que están del otro lado también seguramente sean futboleros. En toda Latinoamérica y en todo el mundo somos futboleros. ¿Cuántos mitos se derribaron, no? Viene un técnico que no tiene nada de experiencia. Todo el mundo diciendo, me incluyo, ¿no? ¿Cómo van a poner a un tipo sin experiencia a dirigir la selección? Y ahí está el tipo sin experiencia. Ahí tenés el equipo que construyó, la confianza que construyó y cómo logró las cosas, ¿no? Después, el tema de equipo que gana no se toca. Gran frase del fútbol, ¿no? Equipo que gana no se toca, como diciendo, si algo funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y lo estamos diciendo todo lo contrario. Tenemos que cambiar todo el tiempo. El equipo cambió 7 partidos, fueron 7 equipos distintos. ¿Por qué? Porque el rival también juega, porque tengo jugadores lesionados, porque tengo que mejorar. Todo el tiempo tenemos que cambiar. Otro mito que se derriba. El tema de la resiliencia. Y vemos la foto de Messi en los 4 mundiales anteriores que fue eliminado en blanco y negro llorando, y lo vemos ahora. O sea, el mejor jugador del mundo tuvo que intentarlo 5 veces para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser... ¿Qué grado de resiliencia tenemos? Hoy leía una nota de la generación de cristal y todo un debate que se generó a partir de qué capacidad tenemos de lidiar con las dificultades de la vida y del trabajo como que se pone un mote a las nuevas generaciones diciendo faltan por cualquier cosa, escuché algo así como que se les murió el gato y faltan al trabajo porque están tristes, bueno, se les pone como, hay un estereotipo ahí. ¿Qué capacidad de resiliencia tenemos? ¿Cómo acompañamos a las personas en el desarrollo de estas habilidades clave? Por eso creo que hay un cambio de mentalidad que tiene que haber, donde decimos qué nuevas experiencias y qué nuevas creencias vamos a generar. Esto también lo hablamos mucho ahí en Compass, ¿no? ¿Qué nuevas experiencias tiene que vivir la gente? ¿Qué nuevas creencias tenemos que tener? Y por eso hablar de estos temas, que antes no se hablaban. Hace pocos años, como dije recién, hablar de felicidad, hablar de bienestar, hablar de resiliencia, hablar de habilidades emocionales, hablar de las power skills, hablar de comunicación y escucha activa. Hace pocos años era andar a trabajar, bancarte todo lo que tengas que bancarte, y ahora las organizaciones saben que hay un cambio también de poder, donde hay una lucha por el talento, hay una guerra por el talento, y si no estoy bien en este lugar, el talento, la persona talentosa, puede elegir dónde trabajar. Por eso las organizaciones tienen que cambiar, porque si no cambian, se van a quedar con el descarte. Y nosotros queremos tener a los mejores, porque las organizaciones, ¿qué son? Las empresas son personas, líderes al servicio de personas
colaboradores al servicio de personas, empleados, clientes. Entonces, evidentemente, hay un cambio de mentalidad y tenemos que saber que hay una guerra por el talento. Si quiero los mejores, tengo que poder tener una cultura acorde. Bien. Bueno, me encantó, Diego. Muchas gracias por toda la información. La verdad que me imagino del otro lado de la pantalla están igual que nosotras, con ganas de darse vuelta, empezar a analizar, empezar a ver qué se puede empezar a cambiar o seguir cambiando para poder traccionar hacia todo este modelo que nos mencionas y hacia todas estas características que de por sí no es simple avanzar, no es simple y no es rápido el resultado, también no es un resultado inmediato, no es que a la primera de cambio lo hago una vez, permito el error, me muestro más flexible ante el error una vez y ya con eso cambio la cultura, cambio la percepción en las personas. Sabemos que hay que generarlo de manera activa y frecuente para convertirlo en hábito y recién ahí, bueno, empezar a notar cambios, impactos en la organización. Pauli, ¿alguna otra pregunta que podamos aprovechar, ya que lo tenemos a Diego acá con nosotras? Bueno, creo que en realidad ha avanzado, ha abarcado muchísimos temas respecto al líder y has topado el tema de la cultura, que es tan importante y que en realidad es la construimos todo, ¿no? La construimos con todos los colaboradores y al fin el impacto que esto tiene hacia afuera, ¿no? Hacia la atracción del talento, hacia volverse un lugar al que quiero ir a trabajar y en el que quiero pertenecer también, ¿no? Yo, sabes, mi perfil es un perfil más de datos, así que quiero consultarte respecto a todo esto que nos vienes contando y desde tu experiencia, ¿cómo ves el tema de las mediciones o las encuestas de tipos de liderazgo, al líder? ¿Qué nos puedes contar de este tema? Yo pienso que el tema de los datos, la inteligencia organizacional, esa capacidad de poder utilizar toda la información que tenemos, a veces incluso tenemos tanta información, tantos datos, tenemos que saber primero cuáles son los datos clave que tenemos que mirar. Y creo que es fundamental para poder tomar mejores decisiones, contar con información fidedigna, contar con buena data. Yo pienso que todo lo que se haga para entender cómo estamos es bueno. Y pienso que hay muchas acciones que son complementarias, porque a veces hacemos una encuesta para ver cómo está la gente, encuestas de clima y demás, y tenemos un dato, que está bueno tenerlo, y me gusta tener varias fuentes de información, varios datos. No solamente quedarme con lo que me dijeron en la encuesta, que también que puede haber ciertos sesgos, por eso también hay que poder interpretar muy bien la información y cómo se obtiene la información, porque vieron muchas veces que la gente hablando de miedo, tiene miedo de decir lo que siente de verdad en la encuesta porque dicen, no, me van a adivinar la IP, me van a mirar la IP y van a saber que estoy respondiendo yo, entonces capaz que toman represalias. Eso en las organizaciones donde hay miedo, ¿no? Si tengo miedo, pienso que hay mucho control por detrás y que van a estar viendo quién está respondiendo y no soy 100% honesto en lo que respondo. Por eso digo de generar varias instancias y varias fuentes de información. Esto de juntarse con la gente, desde talento humano, de otras áreas también, y poder tener entrevistas, focus group, entrevistas 1 a 1. Yo pienso que cuantas más fuentes tengamos, mejor va a ser ese dato, esa información que podamos obtener. Y lo mismo, hoy hablaba también con una organización a nivel clientes, ¿no? Tenés que tener un montón de datos para poder tomar información, ¿no? Y lo vemos con las mejores empresas del mundo, por lo menos las que tienen mejores resultados. Cuando hablas de Amazon, van viendo todo lo que vos haces, tu comportamiento, qué hiciste clic, por dónde navegaste, y en base a eso toman decisiones. Netflix, ¿no? Que te dice, en base a que te gustó esto, te recomiendo esto, esto y esto. Y tienen el algoritmo ahí y esa es la data que tienen para poder ofrecerte cosas y para poder generar nuevos contenidos. Bueno, si lo hacemos muy bien a nivel cliente externo, tenemos que también replicarlo a nivel cliente interno. ¿Cómo está la gente de verdad? Tener varias fuentes de información y tomar decisiones en base a eso. La rotación es un indicador, pero no tenés que tomarlo en forma aislada. Se te está yendo mucha gente, ¿qué está pasando?
puede haber un montón de causas. Puede haber un mal liderazgo, sí, pero también puede ser malos sueldos, también puede ser mal clima. Bueno, tenés que indagar y contrastar bien la información y ver qué indicadores clave vas a tomar y cómo se combinan entre sí, que ahí es donde vos sos la experta, Pauli, y podés explicarnos vos mejor que yo, pero pienso que va por ahí de esto de no quedarse con el dato aislado, sino poder relacionarlo y poder sacar conclusiones que realmente sean certeras, ¿no? Sí, yo creo que ahí algo que mencionas es que esa decisión, por ejemplo, de acompañar a los líderes, ¿no? De poder darles el acceso a esa información que reciben de una encuesta o de estas distintas fuentes de datos para que ellos también puedan accionar con sus equipos desde sí mismos, hacerse una introspección y bueno, mira, puedo mejorar esto o esto lo estoy haciendo súper bien y quiero sostenerlo porque veo que a mi equipo le funciona. Fundamental, coincido contigo. Bueno, y no sé, ahí, Dani, tenemos nuestra pregunta ahí al invitado. Nuestra pregunta de cierre. Así es, Diego, para ir cerrando, nos gustaría que nos recomiendes a nosotros, a la audiencia, un libro imperdible en la biblioteca. Bueno, muy bien. Es difícil elegir uno, porque hay varios autores que a uno lo marcan y si me dejan mencionar un par, ¿puedo mencionar un par? No hay problema, bueno, genial. Por favor. Buenísimo. Bueno, autores que mencioné hoy, ¿no? Hoy hablé de Simon Sinek, con Empezar por el Porqué. Creo que es un libro interesante vinculado al propósito y cómo el propósito nos mueve y cómo tomamos decisiones en función de ese propósito. Mencioné a Tom Peters, que habla de En búsqueda de la excelencia y habla de las culturas de la excelencia y dice esto que están diciendo ustedes, ¿no? Que la excelencia no es una aspiración a largo plazo, la excelencia es los próximos 5 minutos, ¿no? ¿Qué pequeña acción puedo hacer hoy? ¿Qué pequeño cambio puedo hacer hoy, por más pequeño que sea, que impacta en los demás? Si hablamos de reconocimiento, ¿a quién vas a valorar, apreciar el día de hoy? Estás a tiempo, todavía tenemos unas horas, y si no, mañana. ¿A quién vas a apreciar mañana? Son pequeñas cositas que le cambian el día a la gente y tienen un gran impacto. Que venga mi líder y me dice, che, la verdad que este trabajo lo hiciste muy bien, te felicito. Y es nada, ¿no? Fueron 30 segundos, pero es tiempo y energía que le dedicas a los demás. Y si no le dedicas tiempo y energía a los demás tampoco te van a dedicar tiempo y energía a vos. Entonces, es una ecuación balanceada. Tom Peters. Después está ahí Seth Godin, que es un tipo que habla de marketing, pero también habla mucho de liderazgo y mucho de cultura, que me encanta. Inteligencia emocional está Daniel Goleman, que es el pionero. Y después está Agilidad Emocional de Susan David. Todos también tienen charlas TED. Todo lo que estoy nombrando tienen charlas TED y charlas de todo tipo ahí que puedan encontrar online. Porque a veces uno dice, bueno, capaz que no leo el libro, pero me veo la charla. Y la verdad que hay unas charlas que están imperdibles y te dan un montón de ideas. Así que esos autores están buenísimos. Mario Alonso Puig, que está hablando bastante también de temas de inteligencia emocional y liderazgo, que es un médico. Así que creo que ahí les di un montón de autores que está bueno investigar y tenerlos en cuenta. Seguro que sí. Bueno, ahí tenemos un montón de libros para leer o de charlas TEDx en caso de no contar con todo el tiempo para leer los libros. Diego, desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos en esta instancia. Te esperamos en una nueva edición de People Experience Talks para seguir hablando de otros temas que impactan en la experiencia de las personas. Realmente, muchísimas gracias por sumarte. No, gracias a ustedes, Daniela, Pauli, un placer. Será un gusto volver a participar. Un gran abrazo a toda la audiencia. Y si me necesitan, ahí @Diego Dalman me encuentran. Genial, muchas gracias, Diego, este espacio tan enriquecedor y de temas tan relevantes que nos atraviesan el liderazgo y la cultura organizacional. Nos veremos pronto. Con todo gusto, Pauli.